Hola niños, hola niñas, sean muy bienvenidos a esta clase de sexto básico en la cual vamos a comenzar a abordar el contenido que tiene que ver con la unidad 2, con la formación de la República de nuestro país, de Chile, ¿ya? Hemos revisado varios aspectos, revisamos el proceso de independencia, revisamos cuáles fueron sus etapas, fuimos revisando también qué pasó después de que Chile se independizó en temas políticos, pero hoy día vamos a hablar de otro aspecto que tiene que ver con la formación de nuestro país durante el siglo XIX y tiene que ver netamente con el desarrollo cultural. ¿Qué pasó en Chile culturalmente durante el siglo XIX? Yo soy la profesora Daniela, te voy a acompañar durante los minutos que vengan y vamos a estudiar sobre esto. Vamos a conocer qué pasó con la literatura, con el arte, con la educación, con los colegios. ¿Qué pasaba con los colegios en el siglo XIX? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? ¿Te parece? Entonces, como nuestro objetivo, que es lo que vamos a hacer hoy día, vamos a conocer los aspectos culturales que se desarrollaron durante el siglo XIX en Chile. Ya, eso está clarísimo, ¿cierto? Y para comenzar, me gustaría muchísimo que tuvieras a mano algunas cosas, porque vamos a hacer un trabajo, mira. Vamos a realizar una infografía, ¿ya? Las infografías lo que hacen es sintetizar un contenido, ¿ya? Un tema que tú elijas y lo vamos a presentar de una forma más visual, ¿ya? O sea, que la persona que vea nuestra infografía, antes de leer su contenido, diga, wow, qué lindo, qué dirá, qué interesante debe ser, qué llamativas están las letras, qué lindos dibujos, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra misión. Escoger algún tema, el que tú quieras de esta clase. Si quieres puedes escoger todo lo que hablemos o puedes especificar en uno solo y vamos a hacer la infografía. Ahí yo puse dos ejemplos en las imágenes, no sé si los alcanzas a ver bien, pero de esta forma podemos hacer infografías, ¿ya? Así que para eso necesito que tengas lápices de colores. Siempre tengo mis lápices de colores a mano. Necesito que tengas una hoja blanca. Yo elegí tener cartulinas de colores y las dispuse de una forma más divertida, y también imprimí algunas imágenes, ¿ya? Que voy a pegar en el final de la clase, que tienen que ver con el contenido del cual vamos a hablar, ¿ya? Pero si tú no tienes dónde imprimir o no tienes cartulinas de colores, puedes hacerlo incluso en tu cuaderno de historia, el que usas siempre, o en cualquier cuaderno o en cualquier hoja. La idea es que lo hagas, ¿ya? Eso es lo que me gustaría, que no sea yo hablando todo el rato, todo el tiempo, sino que tú también empieces a trabajar junto conmigo desde tu casa. Sería genial, porque así vas ocupando el contenido de inmediato y de esta forma lo puedes aprender más fácilmente, ¿sabías? Porque si solamente me escuchas y luego no haces nada con lo que te estoy enseñando, quizás va a ser más fácil que lo olvides. En cambio, si yo a medida que voy hablando, tú vas trabajando, vas haciendo una infografía o vas pensando cómo vas a hacer tu infografía de linda y de llamativa, eso te va a servir mucho, mucho, mucho más, créeme. Así que, ¿te parece que comencemos? Bueno, te voy a explicar entonces qué pasaba en Chile en términos culturales durante el siglo XIX. Siglo XIX me refiero a 1800 en adelante. Ya sabemos qué pasaba en términos políticos, por ejemplo, porque sabemos que en 1810 comienza el periodo de independencia, que es un periodo que culmina en 1818, y luego comienza un periodo en el cual políticamente nos comenzamos a ordenar. Es un periodo como de ensayo y error. ¿Por qué? Porque hay diferentes posturas políticas que están en conflicto. ¿Recuerdas? Los liberales y los conservadores intentan imponer sus ideas. Por otro lado, hay conceptos que son muy difíciles, como por ejemplo república, ciudadanos, igualdad, libertad, que son conceptos que para nosotros son muy normales, porque nosotros vivimos en una república democrática en la cual somos todos libres e iguales frente a la ley, donde hay una constitución que nos rige, pero en ese periodo no era así. Ya recuerda que de ese punto hacia atrás
había existido la esclavitud todavía en muchos lugares del mundo, por lo tanto estas palabras eran muy nuevas, ¿ya? Entonces Chile estaba en este proceso político, bien acalorado, bien de equivocación, de intentar, de imponer una idea. Entonces la cultura en Chile durante las primeras décadas no recibe mucha atención, ¿ya? Vamos a ser claros con eso, no hay mucho interés cultural. ¿Por qué? Porque están todos enfocados en otra cosa. Pero después de que nuestra república ya está un poco más ordenada, hay una constitución que la rige, y comenzamos como a andar en este tren llamado Chile, la cultura comienza a desarrollarse en varios ámbitos, porque se cree que un país debe estar desarrollado culturalmente para que pueda crecer también. Es una arista muy importante, por lo tanto, vamos a ir analizando punto a punto cuáles son estos puntos importantes, valga la redundancia, que deben o que comienzan a ser tratados y puestos sobre la mesa por el Estado, ¿ya? Vamos entonces. La educación. Wow, este punto es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque independiente de que los liberales pensaran que no tenían las mismas ideas con los conservadores, que políticamente no se llevaran muy bien, sí había algo que tenían en común ambos, conservadores y liberales, y eso es muy interesante porque ya tenemos un punto en común entre los pelucones y los pipiolos, que era que en realidad ellos creían que lo único que podía hacer progresar al país y lo único que podía hacer modernizar al país era tener ni más ni menos que a ciudadanos educados, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo a un ciudadano que está educado, que tiene una formación, después va a poder ser un aporte al desarrollo del país. Por lo tanto, ellos creían en estas ideas liberales de incluir a toda la gente y de generar espacios educativos para poder integrar a la población y así tener una población mucho más rica culturalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto iba a generar que el país avanzara, ¿ya? Todos juntos preparados podemos avanzar. Entonces comienza la formación de instituciones, ¿ya? De leyes, comienzan a emitirse decretos que van con esta lógica, ¿ya? Por ejemplo, lo que nosotros vemos aquí en la imagen. ¿Este edificio lo has visto alguna vez? Si vives en Santiago y has ido quizás a la Alameda alguna vez, yo creo que este edificio lo has visto, es amarillo y se llama Universidad de Chile. Este fue uno de los edificios, o bueno, una de las instituciones que surgen durante este periodo y que tiene como rector a Andrés Bello, que era un gran intelectual de la época. Y la universidad, ¿cuál era su misión durante este periodo? Era enseñar conceptos de la República, ¿ya? Para que las personas que nunca habían escuchado estos términos o que no sabían en realidad cómo vivir bajo un sistema republicano, lo comenzaron a aprender, ¿ya? Entre otras cosas. Pero no solamente esto, mira, vamos a separar gobiernos conservadores y gobiernos liberales, porque recuerda que, como hemos visto en clases anteriores, gobiernos conservadores y gobiernos liberales son dos periodos diferentes, pero en ambos periodos, como yo te mencioné, los conservadores y los liberales tenían algo en común, que era el desarrollo de la educación. Entonces, mira, leamos. Primero, la creación de la Universidad de Chile en 1842, ya que, como te dije, fue muy importante para instaurar conceptos republicanos, ¿ya? Con Andrés Bello a la cabeza, este importante intelectual. La creación de la Escuela Normal de Preceptores en 1842. ¿Sabes quién eran los preceptores? Eran como los profesores de la época, ¿ya? Luego la creación de la Escuela de Arte y Oficio, la actual Universidad de Santiago de Chile en 1849, y luego la creación de la Escuela Normal de Preceptoras en 1854. ¿Por qué? Porque las niñas no entraron al mismo tiempo a estudiar con los varones, ¿ya? Por lo tanto, la escuela de preceptoras, de profesoras dedicadas a mujeres, casi se funda una década después, ¿ya? Pero de todas formas vemos que todos los sectores de la población
comienzan este proceso educativo. ¿Qué hacen los gobiernos liberales? Mira, comienzan a promulgar algunas leyes importantes, algunos decretos muy importantes como la Ley de Instrucción Primaria o el Decreto 557, que para nosotras las mujeres es muy importante porque nos da la posibilidad durante ese periodo de comenzar a estudiar en la universidad, que antes no era permitido. ¿Ya? La promulgación de la Ley de Instrucción Superior y Secundaria y Superior y la creación del Instituto Pedagógico. ¿Ya? O sea, vemos que estos gobiernos comienzan a, con mucha fuerza, a empujar el proceso educativo del país. Aquí tengo dos fotos para que tú veas a los profesores de la época, a los preceptores y a las preceptoras. ¿Qué era lo que enseñaban los preceptores? Bueno, los preceptores enseñaban geografía, matemática, escritura, y las mujeres, las preceptoras, enseñaban otras cosas a las niñas también, como por ejemplo bordado y costura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eran rasgos de la época, rasgos culturales de la época, sociales. Si bien nosotras ahora estudiamos el mismo plan que los hombres en el colegio, ¿cierto? Las niñas que están en sus casas lo saben muy bien, tenemos el mismo plan. En ese tiempo era diferenciado por las costumbres de la época, pero de todas formas hay una inclusión y eso es lo importante, que se comienza a avanzar. ¿Ya? En 1853 los hombres comienzan su proceso de escolarización o comienzan a integrarse, a abrirse las escuelas, y en ese tiempo 1 de cada 10 niños que tuviera entre 7 y 15 años iba al colegio. Un niño de cada 10. ¡Wow! Era muy poquito, muy poquito. Y luego ya, finalizando el siglo XIX, o sea, finalizando ya 1800, ya este número de 1 aumentó a 2. Pero fue lento, pero se fue avanzando. Y las mujeres no entraron en 1853 al colegio, a ellas les permitieron entrar en 1870. Pero nosotras nos pusimos las pilas de inmediato y en 1878 las mujeres ya tenían la mitad de la matrícula del país. Avanzaron rapidísimo, ¿ya? Porque había mucho interés de querer ir al colegio, porque era un beneficio, era un privilegio, se agradecía, ¿ya? Entonces eso con el colegio. Ya, eso con la escuela, con la educación. Avancemos. Wow, ¿qué pasa en el arte y la literatura? Esto tiene un boom gigante, ya, muy grande. ¿Por qué? Porque si bien hay toda una influencia europea y siempre estaban recibiendo escritos y libros de Europa, acá en Chile el movimiento comienza a tomar fuerza, pero desde la identidad nacional. Se intenta buscar una identidad nacional y si bien, por ejemplo, había mucha publicación de diarios y revistas, por lo general los diarios y las revistas la compraban o la adquirían las clases de élite del país. Ya no eran para todos, no todos podían comprar esto, ¿ya? Pero sí existía la lira popular. ¿Ya? La lira popular eran extractos, ya eran hojas con extractos de la contingencia, en donde se anotaba la contingencia y se agregaba un dibujo, como tú puedes ver aquí a mi costado, en la lira popular. Entonces esto era de circulación ya más para toda la gente, más masiva, y bueno, como te mencioné, se hablaba sobre el acontecer, sobre lo que estaba sucediendo, ¿ya? Pero era más breve que comprar un diario, ¿ya? Pero no solamente la lira popular comienza a destacarse para llevar la literatura a más sectores sociales de este país, del país, sino que también, bueno, comienzan a destacarse mujeres en el ámbito de la escritura de poemas, como Mercedes Marín del Solar, que en 1874 escribe su poema A Valparaíso, y es una de las primeras mujeres que comienza a destacarse. Y esto es muy importante porque ella, como mujer en la época, comienza o se destaca, siendo que las mujeres no tenían un gran impulso o no eran admitidas en los colegios al mismo tiempo que los varones. Si tú te fijas, su poema es editado
o lo escribe en 1874 y recién en 1870 dejan que las mujeres vayan al colegio. Por lo tanto, ella se destaca totalmente. Es una heroína de la literatura y de la escritura de poemas en nuestro país. Y la generación de 1842. Ya, esta generación yo te voy a contar brevemente de qué se trata. Y estaba liderada por José Victorino Lastarria. No sé si has escuchado de él. Hay un liceo muy importante de nuestro país que lleva este nombre. Y él era un joven de 25 años que durante este periodo lidera un movimiento de literatura en el cual intenta retomar las raíces de nuestro país para empaparse y crear una identidad nacional. Porque había muchos elementos que, como yo te mencioné, habían quedado fuera de debate porque la política era más importante durante el periodo de formación de la República. Pero él comienza con la sociedad literaria, en donde se destaca, por ejemplo, Francisco Coloane o Francisco Bilbao, que son todas personas muy jóvenes y que no intentan replicar este mundo perfecto de influencia europea acá en Chile, sino que ellos van y analizan problemas sociales y escriben sobre eso, le dan un lugar en la escritura al obrero, al trabajador explotado. Por lo tanto, ellos recogen la angustia de los barrios más reales del país en este periodo, que no tienen ningún tipo de visibilización, y comienzan a poner estos temas en la literatura, ¿cierto?, sobre la mesa. Por lo tanto, es una generación que genera una innovación en esto. Avancemos. Ok, también otro punto importante es la creación de la Academia de Pintura de Chile en 1849. Nuevamente, en este ámbito, Chile tiene mucha influencia de Europa, ¿ya? No solamente en la literatura, sino que también en el arte. Los artistas chilenos se influenciaban mucho de artistas europeos, pero acá se comienza, a través de la creación de la Academia de Pintura de Chile, se comienzan a formar artistas que le dan una identidad, que comienzan a generar una identidad nacional, ¿ya? Como por ejemplo, a retratar paisajes, ¿ya? Paisajes típicos de Chile, como la imagen que tú ves en la parte superior de la imagen que está a mi costado, de la diapositiva que está a mi costado, que esa es una imagen de una laguna. ¿Te imaginas qué laguna puede ser? Es una laguna real, existe, es un paisaje que existe y que se pintó en 1878 por Onofre Jarpa, y es la laguna de la Culeo. Ya, esa laguna existe y comienzan a pintarse no solamente esta laguna, sino que muchos paisajes que reflejaban el Chile tal cual. Ya, no solamente paisajes naturales, sino que también la sociedad de la época, como el cuadro que está abajo, que es de Pedro Lira y que se llama El niño enfermo. Comienzan a reflejar fielmente a la sociedad de la época, y esto va generando una identidad dentro del país, lo que es muy importante, porque ya no se traen las imágenes europeas, ahora son las imágenes de Chile las que están reflejadas. Ambas imágenes que están a mi costado están en el Museo de Bellas Artes en la actualidad. Por si alguna vez quieres ir a verlas con tu familia, es gratuito y puedes tomarte una foto con estas importantes pinturas. Avancemos. Bueno, en todo este florecimiento cultural de Chile del siglo XIX, hubieron muchos extranjeros que observaron esto y quisieron participar, ¿ya? Y que dieron importantes aportes a la cultura de nuestro país, ¿ya? Y que sus registros forman parte de importantes registros históricos, porque nos dejaron reflejadas tal cual la sociedad de la época. Como por ejemplo María Graham, que era una escritora inglesa, ¿ya? María Graham tuvo un periodo de estadía aquí en Chile, y en este periodo ella comenzó a dibujar, ya empezó a escribir sobre los lugares de nuestro país, sobre costumbres y sobre vestimenta de la gente. Y todo eso quedó reflejado en un libro que se llamaba Mi residencia en un diario, que se llamó y que existe hoy en día, obviamente, Mi residencia en Chile, ¿ya?
Este material es de una importancia histórica tremenda para nosotros, porque gracias a María Graham podemos saber cómo se vestía la gente, cuáles eran las costumbres, porque ella estando ahí, como no, por ejemplo nosotros, ahora si vemos algo, una costumbre que es nueva y diferente, nosotros de inmediato ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una foto, la vamos a subir a las redes sociales, se la vamos a mostrar a nuestras familias. ¿Qué hizo o qué hacía María Graham en ese momento? Dibujaba, ¿ya? Como por ejemplo el dibujo que tú estás viendo de la Iglesia de la Matriz de 1822, ¿ya? Y su libro de Mi residencia en Chile fue publicado en 1824. Avancemos. ¿Quién más hizo aportes importantes a nuestro país? Claudio Gay. Él era un naturista que fue contratado por el gobierno de Chile, ¿ya? Él se dedicaba al estudio de las ciencias naturales y primero fue contratado como profesor, ¿ya? Él fue contratado como profesor, pero después se fue involucrando y el gobierno le dijo, ok, te vamos a contratar para que tú recorras el país, ¿ya? Y vas a tomar registro de la flora, de la fauna y de los recursos naturales, porque tú tienes que pensar que Chile en ese tiempo no se conocía por completo. Incluso en 1835, que es el año en el cual pinta esta imagen que tú estás viendo a mi costado sobre la plaza de San Carlos de Chiloé, ni siquiera estaban los límites como nosotros los conocemos hoy en día, ¿ya? No estaba nuestro país demarcado tal cual lo conocemos hoy. Por ejemplo, hacia la Araucanía o la zona austral casi no se conocía, la zona norte era muy poco el registro que existía, poco el registro de los recursos naturales que existían en la época. Por lo tanto, Claudio Gay nos entrega un tremendo aporte porque él recorre y publica un libro luego que se llama Historia Física y Política de Chile, que son muchos tomos, son varios tomos, y ahí queda toda esta documentación muy valiosa para el gobierno de Chile y para nosotros que podemos revisarlo. Ya, aquí está la flora, la fauna, los recursos, todo lo que te mencioné en estos libros. Entonces él nos hace un gran aporte. Y Juan Ignacio Rugendas, que era alemán, era pintor. Y él, igual que María Graham, también comienza a reflejar los ámbitos más importantes de la sociedad de la época, ¿ya? Por ejemplo, esta pintura que se llama Vista de Santiago desde el Santa Lucía, o sea, desde el Cerro Santa Lucía. Y si tú te fijas bien, mira, desmenucemos esta imagen. Yo igual me voy a acercar para verla mejor. En esta imagen, en el primer plano vemos que hay personas que no son iguales. En un costado aparecen personas con gorros, con bastones, con abrigos negros, con un perrito al lado. Esas personas eran personas de clase alta, eran oligarcas de nuestro país. Las personas que están al centro, con ropas más claras y de colores, eran campesinos y eran personas más populares, ¿ya? Y al otro costado tenemos personas que son religiosas, ¿ya? Ya de inmediato, Juan Ignacio Rugendas nos muestra este alemán una panorámica social, ¿ya? De la sociedad. Luego, si vamos hacia el fondo de la imagen, hacia toda la ciudad que se ve reflejada atrás, si nosotros pudiéramos tener la imagen más cerca y más grande, podríamos darnos cuenta que se ve la Alameda, se ve la Plaza de Armas, se ve incluso el Puente Calicanto, ¿ya? O sea, nos da toda la panorámica de la ciudad en esa época. Por lo tanto, claro, ellos nos van dejando registros que son increíbles para nosotros porque nos vamos dando cuenta cómo era en un periodo en el cual no habían fotografías, ¿ya? En un periodo en el cual no podíamos hacer videos. Por lo tanto, las pinturas eran muy valiosas. Entonces, ¿qué te parecen estos tres personajes, inglés, francés y alemán, que nos dejan este gran legado? Para concluir la clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en nuestra infografía. Yo puse que vamos a completar, porque quizás tú en tu casa ya la avanzaste. Yo la avancé muy poquito porque la quiero terminar junto a ti. Mira, mi infografía la hice de esta forma. Como dijimos que tenía que ser más llamativa, yo usé cartulinas de colores. Así que si tú tienes por ahí, sería genial. Y voy a hablar, o voy en realidad a reflejar tres temas importantes acá. Voy a reflejar
la educación y voy a poner una imagen de la Universidad de Chile, ¿ya? Que refleja la educación durante este periodo. ¿Ya? Tengo mi imagen de la Universidad de Chile y la voy a pegar como símbolo de este progreso. ¿Qué te parece? Fue un proceso muy importante la educación para nuestro país, porque recuerda que personas capacitadas y educadas pueden conformarse como un aporte para que nuestro país pueda surgir. Luego, voy a considerar la literatura. La literatura y el arte, muy importante, porque fue un boom en temas de identidad nacional, ¿ya? La literatura y el arte. Porque si bien nosotros siempre tuvimos la influencia de otros países, ahora comenzamos a escribir desde lo que pasaba acá. Comenzaron a reflejar en sus obras de arte la sociedad, comenzaron a reflejar los paisajes, por lo tanto, identidad, ¿ya? Literatura y arte. Y aquí voy a anotar la lira popular y voy a escribir la generación de Victorino de Lastarria, la generación de 1842, que son estos jóvenes que le dan un impulso nuevo a la escritura. Ya. ¿Qué otro elemento vamos a poner ahora? Muy importante, el aporte extranjero de estos grandes personajes. Aporte extranjero. Yo estoy haciéndolo casi escondida de ti, pero es que te lo quiero mostrar ya terminado. Aportes extranjeros. Porque si te lo muestro ya terminado, puedes tener una idea. Quizás tú vas a hacerlo completamente diferente y eso está bien. Tu infografía tiene que quedar de la forma más clara para ti, porque recuerda que va a ser el apoyo para, por ejemplo, si tú quisieras mostrarla a tu familia, así, papá, mamá, sabes que hoy día estoy en una clase de historias con la profe Dani en internet y hablamos sobre el desarrollo cultural de Chile y hice esta infografía y te la voy a explicar. Y si tú logras explicarla con tus propias palabras, wow, eso va a significar que tú entendiste todo. Muy bien. Así que yo te invito a que hagas esto. Te va a servir. Mira cómo me va quedando. Tú puedes completarla con más cosas. Probablemente te va a quedar mucho más linda que la mía. Mira. ¿Te gusta? Espero que te guste. La hice lo más grande para que tú la puedas ver. Entonces puse en educación la Universidad de Chile, fundada en 1842, como símbolo de todo este empuje a la educación, a la integración de la sociedad, a este proceso educativo por parte de todos los sectores políticos de nuestro país. La literatura y el arte, como la lira popular que acercó la escritura o la literatura a poblaciones más populares, a sectores populares, la generación de 1842 que renueva la literatura desde la crítica social o desde el debate de muchos elementos de nuestro país que no estaban siendo visualizados por todo este proceso de formación político. Y los aportes extranjeros puse la imagen de la Plaza de Chiloé que hizo Claudio Gay. Puse también la imagen de la Iglesia de la Matriz que hizo María Graham y también esta imagen que corresponde a literatura y arte del niño enfermo, de los primeros retratos de la sociedad tal cual era. Así que espero que te haya servido esta clase.
Espero que hayas comprendido que el siglo XIX es un siglo en el cual se intenta dar forma a este país que se independizó hace tan poquito, se le está moldeando. Y algo muy importante de esto, que no solamente es en temas políticos o en temas de límites fronterizos, sino que también en la cultura, porque se entiende que es una arista muy importante para la formación de un país. Así que espero que te haya servido, espero también que nos encontremos una próxima vez. Te dejo un abrazo muy muy grande y que estés muy bien. Chao, chao.